En México, la antigüedad laboral no solo representa los años que llevamos en un empleo, también es la llave que abre la puerta a derechos, prestaciones y beneficios que crecen con el tiempo. Hoy en La Banqueta te contamos cómo la antigüedad influye en tu vida laboral y en tu futuro. Yo soy Jimena Cardona y estás en el canal del Congreso. ¿Usted sabe lo que es la antigüedad laboral? Tengo entendido que es el tiempo que tiene uno trabajando para tener derechos. Exactamente. ¿Y usted sabe cuáles son los derechos que tiene un trabajador a la hora de ir cumpliendo antigüedad en un empleo? Primero, los derechos de servicio médico. Otro es la antigüedad para poder tener uno derecho a pensionarse. Creo que son los básicos, ¿verdad? Pues sí, más o menos, o sea, sí tenemos derecho, pues lo que es a una compensación, si hay despido, o sea, o si renuncio. Pues tener como pues varios tiempo en una empresa y vas generando como semanas cotizadas. ¿Y esto para qué te sirve? ¿Te da derechos? ¿Cuáles? Pues te da derechos como en las pensiones, no sé, en qué más podría ser, en pensiones, en Afore, Infonavit y todo eso. Pues sí, son los que te van otorgando por cada año que vas trabajando en la empresa. ¿Y crees que la gente está enterada de los derechos que tiene? Yo creo que sí, pero muchos no lo exigen, porque pues obviamente las empresas pueden no respetarlo y decir, bueno, pues así son las cosas aquí. La prima antigüedad es un derecho que es inalienable al trabajador, inherente al trabajador. Es un concepto como tal que se encuentra en el capítulo 4 de la propia Ley Federal del Trabajo y va muy relacionado con el tema de preferencias y ascensos, ¿no? que tiene un trabajador durante la vida laboral. Es importante este concepto porque forma parte de una condición de trabajo como tal que se va generando con el tiempo, ¿no? El trabajador desde el primer momento en que ingresa a laborar para un patrón o comienza a trabajar para un patrón, comienza a generar ese derecho, ¿no? Que con el transcurso del tiempo pues, se va acumulando, van acumulando días, meses, años, hasta que llega a un punto en el cual se tiene que de cierta forma cubrir o pagar, ¿no? Atendiendo un artículo expreso que está en la ley, que es el 162, y que propiamente va relacionado con un par de artículos 485 y 486, estableciendo algunos supuestos como tal. ¿Qué prestaciones laborales dependen directamente de la antigüedad? La prima de antigüedad, su aguinaldo, porque el aguinaldo se va a pagar en por lo menos 15 días de su salario si trabajó todo el año completo. Pero si no trabajó todo el año completo, entonces proporcionar a los meses que trabajó. Si un trabajador, por ejemplo, entra a laborar hoy a alguna empresa, desde hoy hasta diciembre, pues nada más va a tener 3 meses, octubre, noviembre, diciembre, y le van a pagar la parte proporcional. Ahí pues tiene que ver también la antigüedad. Digamos que las vacaciones son muy importantes porque el primer año de vacaciones, de acuerdo a la reforma que entró en vigor en 2023, tiene derecho el trabajador a tener 12 días de vacaciones. Pero ya cada año adicional le van sumando 2, hasta llegar a 20. Y después ya le van, por cada 5 años le van sumando otros 2. Entonces también es importante la antigüedad para sus vacaciones. Más de 21 millones de trabajadores formales en el país tienen registrada su antigüedad en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Esto, de acuerdo a la Ley General del Trabajo, es la base para calcular vacaciones, primas y otros beneficios. ¿Tú conoces los derechos laborales que tienes con respecto a la antigüedad? Sí, claro. Hay actualmente reformas a la Ley Federal del Trabajo que entraron en vigor aproximadamente hace 3 años y medio. Modificaron las condiciones laborales en cuanto a nuestra antigüedad porque tenemos la Ley 77 de todas aquellas personas que se inscribieron en esos registros del IMSS y tienen aproximadamente 40 años. Se modificaron ¿para qué? Para no crear antigüedades y no pagar pensiones, es lo que hizo el gobierno recientemente. Entonces estoy totalmente en desacuerdo porque se van a ahorrar bastante dinero y vamos a perder esos derechos como tal.
En materia de prescripción, pues ya no tenemos derecho a ello y únicamente tenemos derecho a disfrutar lo que tenemos guardado en nuestras subcuentas de ahorro, al igual que en nuestras subcuentas de Infonavit o de Fobiste. ¿Tú crees que las empresas respetan esta legislatura y le dan a los trabajadores lo que les corresponde por ley? Pues yo esperaría que sí, me gustaría que se cumpliera eso. ¿Tú sabes que en el año 2023 se aumentaron el número de días de vacaciones que tenemos? Sí. Sin embargo, hay gente que sigue pensando que son, me parece que los 6 días, ¿no? Que anteriormente. Y actualmente me parece que cada año hay un aumento por estos días, pero mucha gente no tiene el conocimiento de ello. ¿Y desde qué momento empieza a contarse la antigüedad de un trabajador? Desde el momento en que se contrata el primer día, desde ahí empieza a contar la antigüedad. Otro tema para el cual es importante la antigüedad es para el reparto de utilidades. Porque los trabajos eventuales tienen derecho a reparto de utilidades, pero solamente que hubieran trabajado 60 días en el año. Si trabajaron más de 60 días, si trabajaron menos de 60 días, no tienen derecho a reparto de utilidades. Y los demás trabajadores, así trabajen un día, tienen derecho a reparto de utilidades, aunque sean 3 pesos, pero les toca reparto de utilidades. Actualmente, ¿qué vacíos legales ve en cuanto a esta legislación, en cuanto a esta ley? Bueno, el espíritu de la ley como tal es la estabilidad en el empleo. Ese es un punto primordial. El vacío que veo es que es la incertidumbre con la que los patrones, en especial los patrones, ya sean personas físicas o morales, aplican este precepto legal como tal. Porque el artículo 162 establece que los trabajadores que se separen voluntariamente de su empleo tendrán derecho al pago de la prima de antigüedad, pero siempre y cuando hayan cumplido 15 años de servicio. Allá hay una obscuridad y defecto que considero que hay en este precepto por ciertas comas y puntos que no se alcanzan del todo a interpretar correctamente, porque posteriormente dice, y también se pagará a aquellas personas o a aquellos trabajadores que sean separados justificadamente, o bien independientemente de la justificación del despido, ¿no? Entonces, en otras palabras, en todos los casos se tendría que cubrir, pero hay patrones que únicamente realizan el pago hasta cuando tiene un trabajador 15 años de servicio. Desde la reforma de 2023, el primer año de trabajo otorga 12 días de vacaciones. Se aumentan 2 días por cada año hasta llegar a 20. Después, el incremento es cada 5 años. Con este cambio, México pasó de estar entre los países con menos días de descanso a colocarse entre los que más reconocen la permanencia laboral. ¿Tú crees que la gente está enterada de los derechos que tiene laborales? No, definitivamente no. ¿Qué tendríamos que hacer para que nos vaya mejor en el trabajo, para que los patrones cumplan con sus obligaciones? Pues creo que sería muy bueno que pueda haber más información respecto a ello, porque la gente como tal no está interesada. Es como cumplo con un horario y para recibir un sueldo, pero no tengo la menor idea de qué prestaciones me corresponden o cuáles son mis derechos. O sea, regularmente lo único que conocemos en su gran mayoría es despido injustificado, este tipo de cuestiones, ¿no? ¿Tú crees que la gente allá afuera también está enterada de sus derechos laborales con respecto a la antigüedad? Yo siento que no el 100%, tal vez un 50% sí. ¿Y crees que los patrones cumplen con estos derechos? La mayoría de las empresas no. Creo que la mayoría de las empresas que sí son como grandes mundialmente sí, pero las que son pequeñas tal vez no cumplen con todos los derechos. 1 de enero del 2023 entró en vigor el decreto con respecto a las vacaciones. Si anteriormente un trabajador en el primer año gozaba de 6 días, pues al siguiente año iba a gozar de no de 12 por el primer año, sino de 14 días. Entonces, en este caso, por ejemplo, a un trabajador casi se le triplicaba, ¿no? Entonces, sí impacta tal vez económicamente en la cartera, digamos, del patrón, ¿no? Va a atender mucho la naturaleza de los servicios que prestan las empresas para organizarse de tal forma que la operación como tal de la empresa no se ve afectada, ¿no? Y yo creo que ahí es donde el patrón y el trabajador, y así también lo estipula la ley, puedan convenir en disfrutar las vacaciones en el periodo que marca la ley, ¿no?
cuáles son los causales de perder esta antigüedad? Por ejemplo, si un patrón cambia de giro, cambia de razón social, tú cambias dentro de la misma empresa pues de puesto, ¿pierdes la antigüedad? No, si el patrón cambia de nombre, cambia de razón social, cambia de domicilio, cambia de actividad, no debe perder el trabajador la antigüedad. Pero hay algunos patrones definitivamente que tienen malas prácticas y que entonces los dan de baja en la empresa y los dan de alta en otra diferente. Entonces ahí sí pierden la antigüedad. Y si, por ejemplo, estuvieron 3 años en una empresa, 3 años en otra, así, y al final fueron 18, pero con diferentes empresas, pues no les cuenta como que fueron 15 o más de 15. Entonces sí es importante pues también que el trabajador no se deje sorprender y que pues exija estos derechos. La prima de antigüedad es el pago equivalente a 12 días de salario por cada año trabajado, con un tope de hasta 2 salarios mínimos. Aplica en casos de despido justificado o renuncia voluntaria después de 15 años de servicio o de jubilación. Usted dígame, ¿usted siempre durante su empleo le fueron garantizados sus derechos? Siempre, señorita. Aunque la mayor parte de mi edad laboral la trabajé independiente. Yo duré trabajando para una empresa solamente los primeros 11, 12 años de mi primer trabajo, así fue. Después ya fue pura independiente. O sea, trabajó en el sector formal durante muchos años y ahí sí le respetaron sus derechos. Todos, completamente, sin ninguna restricción ni nada. ¿Y después trabajó en el sector informal? No, o sea, yo me volví, como dicen ahora, emprendedor. Y toda mi vida fui así, a partir de 1987. ¿Tú crees que las empresas respetan la ley y le dan a los trabajadores lo que les corresponde? No, claro que no. Hay pues mucho abuso de autoridad, muchas veces pues la necesidad de las personas por trabajar pues se aguantan, ¿no? No respetan, no les dan las vacaciones que les corresponden, las trabajan, entonces no siempre lo respetan, la verdad. ¿De dónde eres? Cuéntame. Yo soy de Sinaloa. ¿Y allá cómo es? Es igual, pues la verdad a veces no respetan ni siquiera que tengas antigüedad, muchas veces ni siquiera te dan seguro cuando te deberían de dar, llegan y te supervisan y dicen que digas que sí te dan, entonces hay un descontrol ahí. Desde mi punto particular de vista es totalmente obscuro. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay trabajadores que tienen 8, 10 años, 11 años de servicios. Y si son separados, independientemente de la causa por la cual son separados, y no se les paga el pago de la prima antigüedad, pues está violentando sus derechos. ¿Por qué? Porque, recordemos, el pago de la prima antigüedad es un derecho. Entonces, si el patrón es el que, digamos, delimita el vínculo laboral, dice hasta aquí llega el trabajador y lo separa independientemente de la causa, pero a una antigüedad de 10, 11 años, entonces quien interrumpe esa antigüedad es el patrón y es cuando el trabajador tiene derecho a ella. Ahora bien, si el trabajador se separa voluntariamente en un lapso, no sé, de 10, 11, 12 años, al igual que él, o sea, está interrumpiendo su antigüedad como tal, pero eso no lo exime de que no reciba el pago correspondiente. Entonces hay ciertos supuestos en los que supuestamente no aplican y sí aplican, pero hay un precepto legal, por ejemplo el artículo 18, que dice en las normas, en la interpretación de las normas de trabajo, se aplicará la que más favorezca al trabajador. ¿Qué es lo que más favorece al trabajador? Es si tiene 5 años y lo corrieron, o tiene 8 años y no lo corrieron, pues bueno, lo que más aplica en favor de él es que se le pague la prima antigüedad. Entonces, esta debe ser cubierta. Es muy importante ya que la Ley Federal del Trabajo contempla algunos beneficios por la antigüedad. Por ejemplo, para que tenga el trabajador derecho a recibir una prima de antigüedad cuando él renuncia a su trabajo, tiene que cumplir por lo menos 15 años de antigüedad. Si lo despiden en cualquier momento, así sean 3 meses de trabajo o 3 años, el patrón le tiene que pagar la prima de antigüedad, pero si él renuncia, solamente cuando tenga 15 años ya le dan la prima. ¿Y esta prima de antigüedad qué es? ¿Es como si fuera una indemnización? No, es un pago reconociéndole el tiempo que estuvo trabajando para la empresa. El importe son 12 días por año, con un límite máximo de 2 veces el salario mínimo del área geográfica. Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México son 278.80 el salario mínimo diario, pues el doble serían 200
468 o 69 pesos. El tiempo laborado y cotizado en IMSS o ISSSTE es clave para acceder a pensiones. Hoy, el promedio de semanas cotizadas es de 530 semanas, pero para obtener una pensión mínima se requieren 750 semanas. A mayor antigüedad, mayor ahorro en la Afore y, por supuesto, mejores condiciones de retiro. ¿Y tú crees que los patrones, las empresas, respetan las leyes y le dan a los trabajadores lo que les corresponde por su antigüedad? En algunas ocasiones no. Muchas empresas pues igual trabajan por medio del outsourcing. Aún esto pues implica que no generas como antigüedad y pues sí puede ser un poco afectado para el trabajador, ya que pues no te lo cuentan como tal. Entonces te afecta tanto en el IMSS, que no cotizas con las mismas semanas y todo eso. Entonces en algunas empresas no, en otras sí, principalmente en las que están sindicalizados, pues ahí es como que sí te respetan esa parte. Y en caso, por ejemplo, de un despido injustificado, ¿aquí qué pasa con tu antigüedad? En caso de un despido injustificado, el trabajador recibe su periodo de antigüedad, no importa el tiempo que lleve. Y por ejemplo, si lleva 3 años y 8 meses, le dan pues proporcional lo de 3 años y 8 meses. Ahora también es importante la parte de que el impuesto de la renta maneja una exención. Entonces la antigüedad por una exención de 90 UMAS por cada año de servicios. O sea, 90 UMAS, la UMA vale 113.14, pues estamos hablando de casi 10,000 pesos exentos por cada año de servicio. ¿Y en caso de que tú renuncies, la pierdes? En caso de que renuncie, si tengo por lo menos 15 años, no pierdo la prima de antigüedad, me la tienen que pagar. ¿Y si tengo menos de 15 años? Si yo renuncio, no tengo derecho. A nada de la prima. Al final del día, los patrones, no todos, pero algunos buscan como darle la vuelta a la legislación y justamente todos estos contratos de outsourcing, de freelance, eventuales, que a lo mejor te lo dan cada mes cuando tú estás trabajando de manera regular, pues esto es una forma de darle la vuelta a la ley. Es correcto, sí, esos esquemas como tal, que anteriormente se empleaban y algunos otros muy osadamente los siguen empleando, considero que hoy en día son inaplicables. La autoridad hoy actúa con un carácter de mucho mayor fiscalización. Hoy las autoridades como la Secretaría del Trabajo, el Seguro Social, el Infonavit, el SAT, pues están coadyuvando, ¿no? De tal forma que cuando, por ejemplo, un trabajador pues es dado de baja, ¿no? Sin conocimiento, ¿no? Es dado de baja sin conocimiento ante el Seguro Social. Entonces el Seguro Social pues hasta emite alertas, ¿no? Con respecto a qué pasa con ese trabajador. Lo diste de baja, pero me lo diste de alta 2 meses después y le cambiaste el salario. Entonces ya no es tan fácil. Ya no es tan fácil como antes y lo único que hace el patrón es engañarse a sí mismo como tal, porque muchas veces las pruebas documentales que se llegan a exhibir en un juicio por parte de un trabajador denotan que el único ánimo del patrón fue la de interrumpir la relación de trabajo, pero al final la autoridad determina que debe de haber un reconocimiento de la antigüedad como tal. Pero hay incluso instituciones gubernamentales que siguen aplicando estas figuras y esto es así. Totalmente. El propio gobierno, sin inclinarme hacia un partido u otro, y eso ha sido en otros sexenios, o sea, no solamente en la figura, por ejemplo, del outsourcing, esa fue empleada y ha sido empleada durante muchos años. Claro, hoy está un poco más conceptualizada en la ley como tal, pero se aprovechaban de esa figura para evadir ciertas responsabilidades de carácter de seguridad social principalmente, ¿no? En un despido injustificado, la antigüedad se toma en cuenta para calcular la indemnización. Los contratos colectivos reconocen bonos y estímulos adicionales por los años de servicio prestados. De acuerdo con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 3 de cada 10 conflictos laborales en México están relacionados con despidos y cálculo de antigüedad. ¿Y usted qué cree? ¿Que la gente está enterada de los derechos que tiene? No está enterada. Definitivamente no, porque yo me doy cuenta ahora que sobre todo los jóvenes no luchan por tener un futuro de pensión.
creo que ya la perdieron con las nuevas leyes. La verdad, ando muy... desconozco bien todo cómo está la ley nueva, ¿verdad? Pero tengo entendido que... Y pues al perder ese derecho a pensionarse, pues se pierde gran parte de los derechos del trabajador. ¿Y tú crees que la gente allá afuera en la calle está enterada de esto? Definitivamente no. No tenemos esa cultura en cuanto a información y no tenemos tampoco la cultura laboral de conocer siquiera los derechos mínimos que tenemos constitucionalmente. ¿Y los patrones, ellos están enterados? La gran mayoría no, pero todo su staff de trabajadores, sea contadores, administradores y abogados, la gran mayoría sí conoce de esos derechos. ¿Y crees que respetan la ley y respetan a sus trabajadores para darles las prestaciones que les toca de ley con respecto a antigüedad? No podemos generalizar, pero la gran mayoría sigue actuando de manera arbitraria y abusiva. Por eso se crearon instituciones como el Centro de Conciliación Laboral, que también tiene aproximadamente 3 años, se cumplen en este octubre, de labor. Y van a entrar en desuso las juntas locales de conciliación y arbitraje para dar paso a los nuevos tribunales en materia laboral. ¿Y qué podemos hacer para ayudar a la gente que no sabe de estos derechos y que a lo mejor está trabajando y no está adquiriendo los derechos que le corresponden por cada día de trabajo? Pues yo siento que sería como capacitarlos más sobre las reformas laborales. Por parte del gobierno tal vez hacer como campañas, no sé, sí, creo que campañas es lo principal. ¿Y tú crees que cuando esto no se cumple, qué hace un trabajador? ¿Qué crees que es más probable? ¿Que se vaya a pleito, que se vaya de la empresa o qué crees que se haga? No lo sé, la verdad, yo creo que se vaya a la empresa. Y también es muy importante lo de la antigüedad, no tanto por la empresa en la que está trabajando, sino que entre más tiempo esté como un trabajador formal, pues va a tener derecho a una mejor pensión, va a tener derecho a un mejor crédito del Infonavit, porque todo esto de los créditos del Infonavit, de las pensiones, pues cuenta mucho las semanas que cotizó, y si no cotizó, pues entonces se le disminuyen esas prestaciones. Entonces, independientemente de que esté con diferentes patrones, sí es importante que exija que lo aseguren, que le den sus prestaciones para que eso cuente para su pensión y para su fondo de vivienda. El finiquito es cuando el trabajador, por ejemplo, renuncia y entonces él tiene que pagar su parte proporcional de aguinaldo, las vacaciones no disfrutadas, la prima de vacaciones correspondiente, los días laborados y que no se le habían pagado, comisiones, etcétera. Y bueno, pues ahí no tiene derecho, en caso de que hubiera trabajado menos de 15 años, no tiene derecho a prima de antigüedad. Y las indemnizaciones, pues independientemente de sus 3 meses de salario, etcétera, pues y además de todas esas cantidades adicionales, también le van a pagar la prima de antigüedad. La antigüedad laboral en México no solo es un número, es el reflejo de la experiencia, del compromiso y de los derechos conquistados por los trabajadores, un factor que protege hoy y asegura también el futuro. Esto fue En la Banqueta. Yo soy Jimena Cardona y me encuentras aquí en el canal del Congreso.